Sí. No, aceptar. Déjalo acá, déjalo acá. Ahora tengo los panes. Tengo que tocar aquí con la sal. Yo los quiero hacer. No, Hola, buenas tardes. Yo puedo poner. Buenas tardes. Ya, vamos a comenzar nomás porque son las 6. Bueno, les doy la bienvenida a la segunda clase de historia que vamos a tener. No sé si les enviaron la clase grabada y el material anterior. Ya, súper. Ya, hoy día vamos a ver, seguir trabajando con geografía humana, ¿ya? Vamos a seguir trabajando con geografía. Esta vez sí vamos a trabajar con algunas instituciones, ya que tiene que ver con un poco de geografía y formación ciudadana. Geografía, ¿por qué? Porque es de las zonas, ¿ya? Y formación ciudadana porque vamos a conocer algunas instituciones, ya algunas autoridades regionales eh, que hay en nuestra zona, ¿ya? Así que vamos a partir, ¿ya? Tenemos un cachito. Hacer en algunos tiempos que tenemos ahí al nivel muchas instituciones de este tipo. Tenemos que tener muchas instituciones porque la nómina en sí es incoherente y la ley va a ser incoherente con todo. Entonces, nosotros, si pasa. Ya. Les voy a compartir pantalla el PPT de hoy. Hoy día vamos a trabajar todos juntos, ya vamos a hacer algunas actividades, así que, espérenme que necesito admitir a otro. Ahí. Vamos a hacer algunas actividades, así que para que tengan su cuaderno, alguna hojita ahí a mano, porque van a tener que buscar alguna información y después comentarme qué fue lo que encontraron, ¿ya? Obviamente, buenas tardes, profe. respecto de esto, ¿ya? Ya, vamos a comenzar entonces. Entonces, hoy día vamos a comenzar a ver parte de la organización política en Chile, ¿ya? Vamos a ver una parte regional y ya la otra clase vamos a ver ya lo más grande. Así que vamos a ir avanzando, pero me voy a ir aceptando más personas que van ingresando. Ahí. Ya. ¿Qué es lo que vamos a conocer hoy? ¿Ve ahí el PPT? ¿Ven? Ahí donde dice instituciones del gobierno regional. ¿Sí o no? ¿Me cuentan si Sí, se ve, porfa? Sí. Ya. sí. Ya dice. Te ve. Ya, súper. Son instituciones del gobierno regional. ¿Ya? Nosotros tenemos en nuestra región algunas autoridades que son elegidas de forma democrática a través de la votación popular, ya donde son elegidos por mayoría, y también hay autoridades que son elegidas por legítima confianza, ya que son de acuerdo al gobierno de turno. En el caso de el gobierno regional, los gobernadores ahora hace un tiempo atrás que empezaron a ser elegidos por votación popular, al igual que los consejeros regionales.
ya que son estos dos. Acá dicen el gobierno regional de Chile, las principales instituciones son el gobernador y el consejo regional, ya que son estas dos las autoridades máximas, por así decirlo, de la región, ¿ya? Para que tengan en consideración, esas dos son las más importantes. Ay, acá. El gobierno regional dice, el gobernador regional es el órgano ejecutivo del gobierno regional. Preside el Consejo Regional. Debe coordinarse con los demás órganos y servicios públicos, ¿ya? También vamos a conocer cuáles son los servicios públicos, ojo, ¿ya? Para que veamos en lo que se mueve o trabajan estas dos instituciones. Le corresponde también la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependen o se relacionan con el gobierno regional, ¿ya? Esto tiene que ver con las instituciones que son gubernamentales, ¿ya? Porque no todas las instituciones son gubernamentales. Estas son las que dependen del Estado principalmente, ¿ya? Además, debe asignar los recursos del o de los programas de inversión del gobierno regional, los programas de inversión sectorial, de asignación regional y aquellos que corresponden en virtud de transferencias de competencias que haga el presidente de la República. Lo vamos a ver más específicamente en un video que les tengo ahí. ¿Cuáles son las funciones? Aquí está más específico, ¿ya? Igual un poquito enredado. Dice, formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales respectivos. O sea, el desarrollo de la región en todas las áreas, ya política, social, económica, cultural. Someter al Consejo Regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones. ¿Ya? Bueno, de hecho, el gobierno regional está por sobre, por ejemplo, de los municipios, ya está por sobre ellos, son como los jefes. Someter al Consejo Regional, que en este caso son los CORE, ya el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional. O sea, ellos también ven el tema de las platas que se van distribuyendo en los municipios. Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia a los que le encomiende el Consejo. Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza. Velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa. Coordinar, supervigilar o fiscalizar según corresponda a los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo. Promulgar, previo acuerdo del Consejo, pero un poquito, ahí sí, previo acuerdo del Consejo Regional, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, los planes reguladores, metropolitanos, intercomunales, comunales y seccionales, y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales. Presidir el Consejo Regional, convocar al Consejo Regional y disponer la citación a las sesiones. Les voy a mostrar un video que es un poquito más fácil de entender. Esperen. Ya, esto con el gobierno. Espérenme para mostrarle el video. Ahí vamos a ver de forma más fácil cómo funciona el gobierno regional, para que sea más entendible, porque esta es mucha información, que obviamente no la van a tener que aprender toda, pero sí entender un poco. Vamos a ver ahora. Cristal es re refrescante para aliviar la sed de todos nuestros reyes. Atractivo en los chilenos que seamos un país más descentralizado. Con esas palabras se anunció la reforma que permitiría elegir a los gobernadores regionales mediante elección popular, la que tendrá este domingo su primer paso con las primarias legales. Pero, ¿qué es un gobernador? Será la máxima autoridad política de la región. ¿Y cuáles son sus principales funciones? Será el encargado de formular políticas de desarrollo social, cultural y económico de la región, sometiendo al Consejo las estrategias. Además, es quien estará a cargo del presupuesto, debiendo velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa. También tiene competencias normativas, ¿no? En el sentido de representar al Congreso, plantearle exigencia de la transferencia de algunas competencias desde algunos ministerios y servicios a la región.
Pero, ¿qué pasa si el gobernador que se elegirá el próximo 11 de abril es de un color político distinto al del gobierno de turno, algo que antes no se daba con la figura del intendente? Si hay un gobernador de tendencia opuesta a la que es el presidente, seguramente se van a agudizar estas tensiones respecto del orden público, respecto de la coordinación de los servicios públicos y también respecto de materias presupuestarias. Es que junto con el gobernador también nace otra figura, la del delegado presidencial regional, que será el representante del presidente en la región. Dentro de las funciones del delegado está el dirigir las tareas del gobierno interior, velando porque en el territorio se respete la tranquilidad y el orden público. Además de siempre mantener informado al presidente o presidenta, el delegado deberá adoptar las medidas para prevenir y enfrentar las situaciones de catástrofe. Seguirá teniendo las competencias de gobierno interior, todo lo que sea con seguridad pública, todo un desafío al diseño de las políticas públicas de un país que cada vez avanza más hacia una mayor participación. Pongamos ejemplos concretos para entender el funcionamiento de las nuevas figuras. Imaginemos que un grupo de personas quiere manifestarse y para ello busca solicitar el permiso, el que antes se acordaba con el intendente. ¿Qué pasa ahora? Continuará siendo una materia de seguridad y orden público que es propia del gobierno interior de la región, que va a estar representado en esos territorios por la figura del delegado presidencial. Con la figura del gobernador electo se elimina el cargo de intendente. Entonces pongamos otro ejemplo. Si hay una situación de catástrofe, ¿quién coordina? La ley actual otorga esa competencia a los delegados o delegadas presidenciales en las regiones. Es importante recordar que estamos a puertas de un proceso constituyente que probablemente altere las funciones y competencias de los gobernadores. ¿Y por qué es importante la figura del gobernador que por primera vez se va a elegir popularmente? Que es el órgano ejecutivo, ¿ya? Y quien se va a preocupar de la administración de la región. Va a tener una incidencia directa en la asignación de recursos públicos para inversión. Este domingo, con las elecciones primarias, comienza el proceso que eliminará la figura del intendente. El 11 de abril se elegirá a los gobernadores, quienes, entre otras novedades, de no obtener más de un 40% de los votos, deberá participar de una segunda vuelta. Ya. Bueno, ahí se habló en el video de grandes rasgos, una noticia que igual tiene un par de años, de las funciones del gobierno regional, ya que tiene que ver principalmente con la administración pública, con la seguridad, con lo político, económico, con lo que es los gastos, con donde se destinan, por ejemplo, las platas, etcétera, ¿ya? Pero con la región es algo así como un poco más autónomo. Si bien nosotros tenemos un solo Estado, ¿ya? Y un solo gobierno, ¿ya? Gobierno nacional, es donde todos nos regimos, ¿cierto? Tenemos una sola ley, la que tenemos que respetar todos por igual. No somos un Estado federal donde estamos separados, algunos estados de otros, sino que tenemos un Estado unitario. Sin embargo, tenemos estos gobiernos que cada región tiene. Y estos gobiernos obviamente son los que tienen que rendir cuenta al gobierno nacional. Ya, como decía, la autoridad máxima de la región son los gobernadores regionales. Anteriormente estaba el intendente y los gobernadores, bueno, estos eran designados, ya se les designaba ese cargo desde el gobierno, sin embargo ahora lo elegimos nosotros a través de votación popular, ¿ya? Pero esto en simples palabras tiene que ver con la administración social, cultural, económica, ya, incluso de seguridad, como salía ahí, ya, en la región en general. Ya, pasamos a ver ahora el PowerPoint. Ya, seguimos. Acá. El Consejo Regional. Ahí entre las funciones del gobierno regional aparecían algunas que eran del gobierno, que está directamente vinculado con el Consejo Regional, ¿ya? Aquí dice, ¿qué es? El Consejo Regional o CORE,
o consejero regional también, es un órgano colegiado que junto con el gobernador regional constituye el gobierno regional, o sea, trabajan a la par, ¿ya? Es el órgano normativo, resolutivo y fiscalizador que representa la participación ciudadana en la región. Fíjense ahí que hay una palabra que se repite igual que con el gobierno, que tiene que ver con la fiscalización. De hecho, ellos deberían preocuparse de fiscalizar que las instituciones gubernamentales funcionen como tienen que funcionar. Un tema de salud, por ejemplo, los hospitales, los consultorios, los colegios públicos, las instituciones de seguridad como Carabineros, por ejemplo, también, que es una institución gubernamental, etcétera. Ya estas deberían estar fiscalizando constantemente de que, por ejemplo, los recursos se ocupen en lo que tiene que ocuparse. Claro, igual hay instituciones que están por debajo del gobierno regional, que también tienen funciones similares. Ya, por ejemplo, está la superintendencia, ya de salud, de educación, etcétera. Ya, y estas son las que también tienen que dar cuenta, por así decirlo, al gobierno regional de que funcione su área, ya de que los recursos se estén ocupando, de que, por ejemplo, ahora, no sé si han visto en las noticias, ya de que hay entidades públicas, por ejemplo, que están fiscalizando si se están cumpliendo con las licencias como corresponde. No sé si vieron que algunas comunas, por ejemplo, hay funcionarios públicos que tiraban licencia para irse de viaje al extranjero. Entonces se hace mal uso y obviamente ahí caemos todos los empleados públicos porque hay gente que, por ejemplo, no tira casi nunca licencia y eso significa que se va a cuestionar prácticamente todo, incluso las enfermedades. Entonces, esas cosas, por ejemplo, que son de fiscalizar, tiene que ser constante en los organismos públicos. ¿Ya? Por eso es que es tan importante que hagan su pega o que hagan su trabajo, en este caso, el gobierno regional con el consejo regional, porque así de esa forma se puede funcionar mucho mejor, ¿ya? Y obviamente tendríamos a lo mejor instituciones que no fueran tan corruptas, por ejemplo, o que funcionaran como corresponde, ¿ya? ¿Quiénes integran el consejo regional? Bueno, en este caso lo integran consejeros regionales quienes son elegidos por votación popular, ¿ya? Nosotros tenemos consejeros regionales acá que son electos. De hecho, de ahí en la actividad que vamos a hacer van a buscar algo así. ¿Cuál es la importancia del consejero regional? Dice, el CORE es un espacio donde se hacen efectivos los mecanismos de participación ciudadana y se toman decisiones que impactan directamente la vida de la región. Una de las cosas que también es importante en la función del consejero regional es que recorra, por así decirlo, las comunas o la región y vean las necesidades que hay, las necesidades reales. ¿Por qué? Porque de esa forma se pueden ocupar recursos, ¿ya? O se pueden hacer planes de desarrollo, de gestión, para poder mejorar las comunas que componen la región, ¿se entiende? Entonces, por eso es importante que cree mecanismos de participación ciudadana en donde se puedan hacer, por ejemplo, no sé, cabildo o asamblea, en donde la gente pueda expresar las necesidades que ven a su alrededor, obviamente no necesidades particulares, sino que de la comunidad en sí. Entonces, de esa forma, por ejemplo, las juntas de vecinos, los sindicatos, etcétera, pueden mostrar la realidad en la que viven y si tienen alguna necesidad por la cual tienen que tomar alguna decisión para poder ocupar recursos, por ejemplo. Ya, obviamente son recursos que tienen que ser destinados a la comunidad en sí, no fines particulares. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser no sé si es una población, para la población, ¿se entiende? O sea, en los espacios públicos, no en los espacios privados. No sé si se entiende la idea. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Me pueden indicar si se entiende hasta el momento? Está claro. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? No hay problema en que la plantee. Ya, seguimos entonces. ¿Cuáles son las funciones del consejero regional? Aprobar los reglamentos regionales y los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo obviamente tienen que ver con
necesidades comunales que existen en la región, ¿ya? O sea, tienen que ver las necesidades de todas las comunas, no solamente de Rancagua, en este caso, o San Fernando, las ciudades que son principales, sino que incluso de las comunas más pequeñas, ¿ya? Aprobar, modificar o sustituir el plan de desarrollo de la región y presupuesto regional, ¿ya? O sea, si se fijan ahí, se puede incluso reducir el gasto público, ¿ya? Eso es nefasto, sí, sobre todo cuando se trata de colegio o de centros de salud, donde muchas veces los presupuestos se reducen y eso significa que no alcanzan los recursos. Por ejemplo, en los colegios públicos, cuando no llegan bueno, en realidad igual acá hay un juego que hacen los municipios, porque ellos son los que reciben las plata. Cuando no se ocupan, es la gente vulnerable la que sufre las consecuencias, porque no significa, ojo, ahí también hay que hacer una diferencia, no significa que las cosas sean regaladas, ya, sino que por derecho humano. La educación y la salud son principales en el ser humano. La educación y la salud deberían ser gratuitas para todos, por igual. ¿Por qué? Porque son derechos. Una persona que no tiene recursos, lamentablemente no puede acceder a tener una buena educación o no puede acceder a tener una buena salud, ¿ya? Y eso obviamente debiese cambiar, pero igual es medio difícil, y más que por las propuestas políticas que se puedan hacer, es por la misma gente, ya que de repente vota en contra de eso. Y que, como les digo, no significa que todo sea gratis, porque nosotros tenemos que trabajar igual, todos, ¿ya? Hay que trabajar igual. Lo que cambia son las condiciones en las que uno trabaja y en las que uno vive, obviamente, ¿ya? Entonces, todos esos recursos que son regionales, que se destinan de acuerdo a la cantidad de habitantes, metros cuadrados, etcétera, desde el gobierno o Estado en este caso, porque el gobierno es el que administra el Estado, se designan estos recursos a cada una de las regiones y quienes tienen que modificar o aprobar los planes de desarrollo y estos presupuestos son en este caso los consejeros regionales, ¿ya? Ellos son como que los que designan para cada comuna, por ejemplo, los recursos, ¿ya? Aprobar los convenios, resolver sobre la distribución de recursos, ya, eso igual. Aprobar los convenios de programación que el gobierno regional celebre. Fiscalizar el desempeño del gobernador regional y de las unidades que de él dependan, incluso, por ejemplo, cuando hay corrupción o se ve alguna autoridad que no está cumpliendo con lo éticamente correcto, ¿ya? Y, no sé, por ejemplo, se están robando la plata o están gastando en otras cosas que no corresponden. El consejero regional tiene el deber de denunciar eso, ¿ya? Que lo haga o no, ya otra cosa, pero eso es lo que es el deber, porque tienen que fiscalizar, ya que se cumpla con la normativa, que se cumpla con las funciones que tienen que tener cada uno acá, ¿ya? Dar su acuerdo al gobernador para enajenar o gravar bienes raíces del patrimonio del gobierno regional, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Hay sitios o hay lugares que son patrimonio. El patrimonio son bienes materiales, inmateriales, ya que son de larga data, o sea que son muy antiguos. Por ejemplo, Sewell, que lo mencionamos, no sé si el otro día estaba con usted o en otro curso, pero en Sewell, por ejemplo, es un patrimonio, ya que es muy antiguo, ¿cierto? Una ciudad minera, ¿ya? Y eso es un patrimonio del gobierno regional, ¿ya? Por lo tanto, eso se puede acordar con el gobernador, ¿ya? Si eso se registra en bienes raíces como un patrimonio, o sea, está de hecho, pero es como el ejemplo, antes de que fuese así. Si se registra en bienes raíces como un patrimonio de la región, ¿se entiende? Entonces, hasta eso tienen que trabajar, ya en este caso los consejeros regionales. Luego dice emitir opinión respecto de las proposiciones de modificación a la división política y administrativa de la región, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que puede dar su opinión respecto a las modificaciones que se puedan hacer o que se propongan hacer para el tema político y administrativo de la región, ¿ya? O sea, al final los que tienen mayor injerencia en las decisiones políticas regionales
tiene que ver con, bueno, en este caso son el gobernador regional y el consejero regional, ya son los que tienen mayor incidencia política, mayor autoridad en nuestra región. Ya después viene ya la otra autoridad. Y ambos son elegidos de forma democrática, que eso también es importante, porque como les decía antes, no era así, ya, bueno, el consejero regional no existía antiguamente, pero el gobernador o el intendente no eran elegidos por votación, ¿ya? ¿Se entiende hasta el momento? Vamos a pasar a la primera actividad ahora, que tiene que ver con las instituciones que existen en nuestra comunidad, ¿ya? Estas instituciones son las que dependen justamente de estas dos, que es el gobierno regional y el CORE, el Consejo Regional, ¿ya? ¿Qué instituciones existen en nuestra comunidad? En todas las comunidades existen instituciones públicas y privadas, las cuales cumplen diferentes roles y funciones. Obviamente, en el caso del gobierno y el Consejo Regional, las que dependen de estos son las instituciones públicas, no las privadas, ya porque las privadas son aparte del Estado, entonces solamente pueden fiscalizar o intervenir en las que son públicas. ¿En qué se diferencian estas instituciones? Dice las instituciones públicas son aquellas que están bajo la administración del Estado y las privadas son aquellas que son administradas por particulares como colegio, iglesia, empresa o fundación. ¿Ya? Igual tenemos en este caso colegios que son públicos, la mayoría, de hecho en este país son públicos. ¿Ya? Pero estas son las instituciones. Ahora vamos a hacer la primera actividad, que los voy a dejar a ustedes, que van a tener que buscar, les voy a dar a ver. Son las 6:27. Les voy a dar 10 minutos antes de que se termine los primeros 40 minutos, después nos volvemos a conectar, para que busquen cuáles son las instituciones públicas y privadas que existen en nuestra comunidad, en este caso en la región, ¿ya? Y van a explicar cuál es su función, acá, ¿ya? Van a anotar esa actividad y, espérenme, la voy a volver a proyectar para que no se vea. Celeste, cállate. Disculpe, que perra le ladra a todo el mundo. Ya. Ahí. Entonces anoten, busquen las instituciones públicas y privadas que existen en su comunidad y explique cuál es su función. Les voy a dar entonces 10 minutos ya para que hagan esta actividad. La van a hacer y yo voy a preguntarle a cualquiera de ustedes qué es lo que encontraron. ¿Ya? Tienen 10 minutos para trabajar y luego les consulto. Si alguien ya las tiene antes, me habla y me las dice. ¿Ya?
Ya. ¿Hay alguien que tenga listo la actividad? ¿O aún no? Queda 1 minuto y medio, se va a cortar la clase y ahí nos vamos a volver a conectar ya para ya dar finalización a la última parte. ¿Todavía no? Ya esperamos. Yo sí, creo que sí. Ya, a ver, dígame. Voy a Por dejar- ejemplo, acá tenemos una posta que eso viene siendo público, donde nos atendemos todo aquel que no tiene para ir al servicio particular. Ya, súper. La iglesia que pertenece a la diócesis y ahí ellos tienen otra función con las personas. Ya, La cancha pero la que- iglesia sería una institución pública o privada. privada. Ya, bien. Bien. La cancha que es la recreación de la comunidad es pública. El colegio que también es público y el agua potable que es privado, donde tenemos que algo tan necesario, pero tenemos que cancelar bastante para poder tener esa agua. Sí, de Al menos hecho, aquí el sí, sistema de acá. el tema de la luz y el agua, Chile es el país que lucra más con eso, de hecho.